¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este primer podcast. Por si no me conocéis, soy Daniel Pina, tengo 33 años y soy jugador de póker profesional a día de hoy. Y hace aproximadamente un año y medio yo estaba en depresión, tirado en el sofá de mi casa. En marzo concretamente, lo estoy mirando aquí en el calendario, en marzo de 2022, hace año y medio, sí, aproximadamente, llorando en que es el mes de mi cumpleaños, sin ganar dinero, tratando de vivir del póker, pero no lo conseguía. No tenía una serie de valores ni un desarrollo personal como el que tengo de hoy en día. Y quiero enseñaros los principios que yo he aplicado para mi desarrollo personal y tratar de mostraros cómo vosotros también podéis aplicarlos con este podcast. Bueno, los que lo escuchéis, porque esto lo voy a subir tanto a YouTube como a Spotify. Pero bueno, los que escuchéis en YouTube, tengo un canal de póker y de desarrollo personal, hablo de ambas cosas. Hablo del póker en este caso mucho porque es de lo que yo he conseguido vivir, pero por supuesto ha sido sobre todo en mi caso, al menos gracias al desarrollo personal. Y he comprobado mucha gente que ha aplicado el desarrollo personal que sirve para todo en tu vida, para absolutamente todo, para vivir de lo que tú quieras mientras tengas una mente preparada para ello. Y con este podcast quiero enseñaros a esos principios, digamos, cómo podéis adquirirlos, ¿no? En mi caso, yo los conseguí aplicar hace eso, los he aplicado fuertemente, ese desarrollo personal y estos principios, desde hace unos 6 meses. Yo desde enero hasta junio estaba ganando en el entorno de 1.800 euros aproximadamente al mes con el póker, más o menos de media. Y bueno, eso se fue incrementando hasta ganar los últimos meses, bueno, fue aumentando hasta el último mes que jugué las manos completas a cerca de, bueno, cerca no, miento, un poco más de 5.000 euros. Y de hoy en día, de hecho, tengo dos fuentes de ingresos, por cierto, que ni siquiera lo había nombrado aquí en YouTube, pero en mi Instagram, @danipv_90, me preguntó mucha gente que si daba coach y demás. Dije que, pues lo que ya sabéis los que seguís el canal de YouTube, que yo coach de póker no doy. Si acaso alguna noción, si alguien me lo pide solicitándome coach, pero vamos, yo lo doy mental. Si alguno por lo que sea estáis interesados, me podéis mandar un DM en Instagram, pero vamos, que eso es lo de menos, os lo digo por si acaso os interesa. Volviendo al tema del podcast, quería hablaros, quiero dedicar este podcast a enseñaros todos los principios, todas las cosas que yo he aplicado, cosas que me suceden en el día a día, cómo actúo yo frente a problemas, etcétera, para que aprendáis cómo superar situaciones complicadas y demás, aprendáis lo que yo aplico, que por cierto os lo muestro en las historias de mi Instagram en el día a día para los que queráis seguirme, ¿de acuerdo? Yo os muestro la mente inquebrantable que he desarrollado. Lo podéis ver en mis historias que subo todos los días. Y he pasado, o sea, yo antes era una persona que salía a los fines, pues como todo el mundo, ¿no? Salía a los fines de semana, muchos de ellos me ponía hasta arriba de beber, no era nada constante, me levantaba muy tarde, eh, así, así caí en depresión, no supe manejar la mente cuando tenía malas rachas con el póker, en este caso, no supe manejarlo y por eso cuando me vino una mala racha o un par de ellas seguidas entré en depresión, tenía una ansiedad muy fuerte. Tomaba, bueno, no lo voy a enseñar por si acaso, no lo voy a enseñar por si acaso YouTube aunque no creo que lo censure, pero bueno, pero vamos, no era adicto, pero casi a ansiolíticos. Bueno, los que seáis ansiosos sabéis cómo funciona esto. Una ansiedad terrible pues eso, que casi te paraliza y demás, ¿no? A cada uno le da de una manera. A mí eran pulsaciones y pensamientos intrusivos, muy chungo, es algo muy, muy chungo, muy complicado de llevar. Y como os decía, lo que quiero tratar en este podcast es de enseñaros muchas cosas que suceden en el día a día y cómo enfrentar esas dificultades, cómo lo he hecho yo y cómo he llegado a estar donde estoy hoy en día, que es que podría vivir perfectamente por separado de cualquiera de estas dos fuentes de ingresos sin prácticamente... En YouTube no había ni siquiera dicho nada de que daba coach mental y en Instagram había dicho alguna cosilla, o sea, pero nada, de hecho me ha contratado gente que no tiene, mucha tiene que ver con el mundo del póker, pero mucha no tiene ni siquiera nada que ver. Y lo que quiero es tratar de hablaros de diferentes temas. Hoy en concreto, como habréis visto en la miniatura, voy a hablaros de la importancia del tema del entorno, ¿de acuerdo? Porque me parece algo, yo diría que es de todas las cosas, digamos, de todos los principios que os voy a ir hablando, según vaya pasando los próximos capítulos del podcast, de los más importantes, sin ninguna duda.
Entonces, vamos a hablar de ello. La gente normal habitual de tu alrededor, sobre todo si quieres emprender en cualquier cosa que se salga de lo normal, o sea, no estamos hablando de abrir un negocio normal y corriente, no. Si quieres conseguir vivir de algo online, que es algo que ya se trata, digamos, es algo un poquito más extraordinario, no lo van a entender. La gente, y cuando se trata de póker, menos todavía. Es decir, la gente del póker, ¿a qué lo asocia? Que a muchos, a los que ya estéis viviendo de ello o estéis en proceso, que os lo hayáis contado a la gente de vuestro alrededor, ¿qué os van a decir? Que no se puede, que no sé qué. La mayoría de la gente lo va a hacer por ignorancia, porque se cree que es un juego de casino más, cuando todos los que sepáis un poco cómo va el póker, sabéis que gana siempre el casino, digamos, cuando juegas al póker, porque cobran una comisión, no tiene nada que ver con la ruleta y tal, que juegas contra la casa y la casa siempre gana. Cuando juegas contra personas sí se puede ganar, pero bueno, la gente eso no lo sabe, es ignorancia pura, ¿no? Es normal. Entonces, volviendo al tema de lo del entorno. Si tenéis gente, por ejemplo, yo os voy a ir dando consejos y demás que os habrá pasado a muchos y a los que os vaya a pasar. Si tenéis gente que directamente esto no lo va a entender, da igual si es más cercano o un poquito más lejano el círculo, directamente os diría que no se lo contéis, ¿de acuerdo? No se lo digáis, porque lo único que van a hacer es introduciros en vuestra cabeza pensamientos negativos que hacen más difícil que os centréis en este proceso de conseguir vivir de esto. Bueno, ya sea el póker o cualquier otro emprendimiento, pero con el póker todavía más, como os he dicho, ¿no? Por tema de que la gente lo asocia a la ludopatía y esto. Entonces, a esa gente no se lo digáis. Luego, tema de la importancia del entorno en sí del que tú te rodees. Es muy importante. Os voy a tratar de poner ejemplos, pero bueno, primero os voy a decir por qué es tan importante. Al final, el tipo de... Es muy cierto esto que se dice mucho, pero es una verdad como un templo. Ahora os pondré mis ejemplos de cómo me ha sucedido a mí en mi vida y entenderéis a lo que me refiero y os habrá pasado a muchos de vosotros. Es muy importante el entorno porque al final somos somos el reflejo de las 5 personas de las que más nos rodeamos. Y eso es una verdad como un templo, porque al final, ¿qué somos? Nuestro subconsciente, ¿qué es? El tipo de pensamientos que más nos entra en nuestra cabeza durante el día, ¿no? Entonces al final somos el reflejo de esos pensamientos y de esas frases, palabras, etcétera, que diga la mayoría de nuestro entorno con el cual nos juntamos. De ahí la importancia de ese entorno. Os voy a poner ejemplos de la importancia que tiene y de cómo hay que apartarse de ese entorno malo o directamente cambiarlo, o dependiendo de la cercanía, no es lo mismo que sean tus padres o ciertos amigos o familiares, ¿no? Os voy a poner ejemplos de cosas que me sucedieron a mí. Yo bueno, esto hace años, fijaros la importancia de lo de entorno, hace años yo ya me planteé abrir un canal de YouTube porque me llamaba la atención la idea de comunicar para ayudar a alguien de alguna manera, ¿no? Bajo el poco conocimiento que yo tenía en aquella época. Y me dije, y claro, ¿cómo vas a hacer eso? Está muy explotado, tal, tal, tal. Bueno, y claro, yo en ese entorno de aquel momento que tenía, y la mentalidad que tenía en aquel momento me dejé influir y no abrí nada, ¿no? Bueno, ahora como podéis ver, sobre todo los que estoy viendo esto en YouTube, ahora mismo a día de hoy, 30 de octubre, ya tengo algo más. El canal tiene un poco más de un mes, no sé si un mes y 5 días o algo así. Y ya son 1400 y pico suscriptores. O sea que tan mal no haré las cosas, ¿no? Y bueno, y ahora os hablo de más cosas de cara al entorno. En mi caso, es que os voy a poner 1000 ejemplos durante el podcast y cosas que os pasen día a día, pero hoy os quiero poner ejemplos míos para que veáis, ¿no? Si hubiera hecho caso de mi entorno, ¿dónde narices estaría yo? El primer reel que hice, que era de desarrollo personal, dije, vamos en Instagram, dije, vamos a mostrarlo en la familia, en el grupo de la familia, a ver cómo reaccionan, que yo ya me lo esperaba, digo, porque su nivel de conciencia está muy lejos, yo creo, de donde estoy yo. Y las reacciones de familiares cercanos. Uno de ellos me dijo, estás imitando a Ibai, que yo a Ibai sé quién es porque todo el mundo sabe quién es, pero no le veo nunca. Digo, vale, empezamos bien. Y el otro que me dijo, sí, el otro familiar mío, dice, estás imitando a Yados con lo de las panzas, que era cuando estaba de moda eso de lo de la panza, ¿no? Hace, no sé, un par de meses o por ahí fue, no me acuerdo, un mes y medio, no me acuerdo, pero por ahí andaría. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera hecho yo caso a ese entorno, me hubiera echado para atrás? Pues que no hubiera ni seguido creando contenido en Instagram, ni estaría aquí haciendo este podcast, ni estaría con un canal de YouTube ya con la cantidad de suscriptores que os he dicho, que precisamente lo que os estaba diciendo. Tan mal no haré las cosas si tengo 1400 y pico subs y en Instagram ya me siguen a día de hoy casi 500 personas, en mi Instagram @danipv_90, ¿no? Entonces... ¿por qué la importancia de lo del entorno? Porque si yo hubiera hecho caso a este entorno y me siguiera juntando con ellos y me hubiera dejado influir,
¿dónde estaría? Ni viendo el póker, seguramente en un empleo normal y corriente, aguantando a un jefe o unos jefes o lo que fuera que no soportara, con unos horarios malos muy probablemente, ganando 1.000 y pocos euros al mes. Así es como probablemente estaría, ¿no? Y a día de hoy, como os digo, puedo vivir de 2 fuentes de ingresos diferentes y una de ellas prácticamente ni la he buscado. Que la gente me ve en mis historias todos los días en mi Instagram cómo yo vivo y mucha gente me ha pedido cómo puedo ayudarles para hacer lo mismo, para que enseñarles a pensar y a vivir y a aplicar el desarrollo personal como yo lo hago. Entonces, si yo hubiera hecho caso a este entorno, ¿dónde narices estaría? ¿No? Por eso os digo la importancia. Más cosas del entorno, más ejemplos. ¿Cuál es el entorno normal que tiene la mayoría de la gente? Gente, como era yo, ojo, que yo era así antes. Gente que nada más que está deseando que llegue el fin de semana para escapar de su vida y emborracharse, para luego que llegue el lunes, quejarse de lo malo que es el lunes y volver al mismo ciclo. Es lo que quiere la mayoría de la gente, o sea, vamos, lo que quiere, como es la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo con el entorno? Todo ese entorno de ese tipo de gente, dependiendo de la cercanía, o lo aparté, si eran amigos, bueno, y son amigos muy cercanos a los que quiero mucho, les reduje el tiempo. ¿Por qué? Porque no quiero absorber de ellos esa forma de pensar que nada más que me transmite negatividad. Yo en mi caso contraté, o sea, mi nuevo entorno, porque no tenía opción a un entorno, digamos, de crecimiento personal cerca mío, el nuevo entorno, bueno, yo contraté a mi coach Mario Peláez y ya a partir de ahí ya, que siempre os lo diré, que si queréis acelerar el proceso de vuestro crecimiento personal, no tengo por qué ser yo, puede ser cualquier otra persona, os recomendaré un coach. En mi caso a mí me cambió muchísimo. Y bueno, lo que os está diciendo, cambié mi entorno pasó a ser internet y mi novia y mi pareja y poco más. O sea, básicamente eso. ¿Por qué? Porque el entorno medio que es, aparte de que os influye, como os he dicho antes, en hacer muchas cosas malas, es que encima la mayoría de las personas, la inmensa mayoría, si quieres hacer algo distinto, aparte de que no lo van a entender, no te van a apoyar. ¿Por qué? Porque aunque lo entendieran, si acaso te empieza a ir bien, tus amigos buenos, los buenos hablo, se van a alegrar por ti. Pero la mayoría de ellos se van a alegrar siempre que no te vaya mejor que a ellos. Y si consigues vivir de internet sin aguantar jefes y pudiendo vivir en casi cualquier parte del mundo siempre que tengas una buena conexión a internet, ya estás haciendo más que la inmensa mayoría. Es mucho más difícil que la gente se alegre por ti, al menos en mi opinión yo lo veo así, yo lo he vivido así. Es más difícil que la gente que te quiere se alegre por ti cuando te va bien que cuando te va mal incluso, precisamente por eso, porque es complicado que empaticen contigo y que se alegren por ti si te va mejor que a ellos. Hay una frase, por cierto, que comento que vi por aquí, que al menos en mi caso se ha aplicado al 100%, que dice que solo hay un hombre que se alegra de que te vaya mejor que a él, y ese es tu padre. Al menos en mi caso fue así. Otro ejemplo igual, los padres, típico, con el póker más todavía, no te van a entender, no se lo cuentes, no pasa nada. O sea, tus padres te van a apoyar, unos padres buenos como los que yo tengo, te van a apoyar siempre en base a sus creencias, en base a cómo ellos se han criado. Entonces, lo normal, y más aún con el póker, pero en general en cualquier emprendimiento digital, es que no te apoyen. Es lo normal, no pasa nada, no se lo cuentas, tú sigues tu vida y ya está, ¿no? Entonces, lo que os estaba diciendo del cambio de entorno, fijaos lo importante que es. Yo he pasado a rodearme de personas que son, pues eso, como yo, ganadores o en proceso de ser ganadores, en el sentido de... Ganadores mentales hablo, no en el sentido de ganador de lo económico. Lo económico da igual, lo económico, el resultado final es una consecuencia de que tú eleves tu mente. Entonces, solamente cambiando eso... Lo habéis visto en mis anteriores vídeos de YouTube y si no os dejaré por aquí alguno en mi historia que como os he comentado yo antes estaba absolutamente hundido y sin ganar nada y ahora me va bastante bien. Entonces, fijaos la importancia del entorno. Si tenéis un entorno muy tóxico que no se alegra de que os vaya bien a vosotros y demás, o sea, o aunque se alegren, nada más que os contagian consciente o inconscientemente creencias limitantes de lo típico, busca un trabajo, no sé qué. Alejaos de ese entorno en mayor o menor medida, dependiendo de la cercanía que tenga, pero en general alejaos. Yo mismamente no tengo donde vivo ahora, que bueno, yo no vivo donde soy de origen, pero los amigos que tenía aquí, prácticamente a la mayoría de ellos no les veo. ¿Por qué? Porque he tenido que hacer este cambio drástico en el entorno. Es muy, muy, muy importante hacer un cambio de entorno si quieres realmente lograr el progreso.
¿Qué ha sucedido en consecuencia? Me he centrado en mi desarrollo personal, tengo una mentalidad inquebrantable, lo podéis ver en las historias mías de Instagram, lo podéis ver en mi Instagram, @danipv_90, que es que todos los días me levanto temprano, estudio manos, juego póker, estudio póker, leo libros, hago deporte, como bien. Como consecuencia, ¿qué me ha sucedido? Que he desarrollado una mentalidad inquebrantable. Es decir, si a mí ahora mismo me quitas el póker o me quitas todos los ingresos que tenga, sé que en un año me está yendo muy bien y ganando muy buen dinero de otra cosa, porque lo importante es la mente. Esto lo simbolizo de aquí en YouTube, los que me veáis a través de Spotify. Bueno, creo que lo voy a colgar en vídeo también, pero si no lo podéis ver en YouTube. Estoy simbolizando con las manos un nivel mental y un nivel, digamos, de resultados económicos. Si este es el nivel mental, si tú estás en este nivel, supongamos que es el 0, del 0 al 10 vamos a ponerlo, y tus resultados, por lo que sea, con el póker o con lo que sea, se ponen aquí. Si tu resultado, o sea, si tu mente está aquí, en cuanto a desarrollo personal, el resultado va a acabar volviendo aquí. ¿Por qué? Porque no vas a saber manejar esa situación, ese dinero, no eres merecedor de ello realmente, no tienes la actitud mental para ello. Pero sin embargo, si tú tu nivel mental lo subes aquí, ¿qué va a suceder en consecuencia? Lo subes a un 8, a un 7, lo que sea, que antes o después tus resultados van a elevarse a ese nivel 7. Y para eso es para lo que a mí hay gente que me ha estado contratando, siguiendo mis historias, viendo cómo yo lo aplico, viendo cómo he conseguido esto, ¿verdad? Entonces, recordaros eso, lo mantendré, la tremenda importancia del entorno. Si aplicáis un gran desarrollo personal, a ver, que no quiero que el vídeo me quede muy largo, ya van 16 minutos, vale, unos 20 y pico minutos sale cada podcast. Si aplicáis el desarrollo personal a vuestra vida, vais a conseguir tantas cosas, desarrollar una mentalidad inquebrantable, vais a aplicar acción masiva, esto es muy importante. Os hablaré en otros podcasts del concepto del yo ganador y el yo perdedor. Cada vez que queráis hacer algo, ya sea entrenar, levantaros temprano, poneros a estudiar, conseguir concentraros para estudiar cualquier cosa, si aplicáis este desarrollo personal, es que automáticamente os va a salir aplicar acción masiva. Es decir, no vais a plantearos la opción, suena el despertador por la mañana, os vais a levantar directamente casi dando un brinco, os tenéis que poner a estudiar, os ponéis y punto, no hay excusas. Implica todo esto el desarrollo personal. Esto se consigue aplicando una serie de hábitos, aprendiendo a retarte a ti mismo, aprendiendo a sentirte cómodo en la incomodidad, etcétera, 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 que esto ya os lo iré diciendo en los sucesivos podcasts. Que esto funciona, o sea, a medida que vas incorporando hábitos vas ganando mucha más confianza en ti mismo, te importa muchísimo menos la opinión ajena de los demás. Yo al principio mismamente, por eso os pongo mucho mi ejemplo, yo al principio tenía miedo de perder a los amigos o no sé qué, digo, a ver qué van a pensar de mí ahora. Si quieren seguirme o aceptar tal y como soy con el desarrollo personal que he conseguido, perfecto, no voy a ir a su ritmo de salir de fiesta ni nada de eso, no lo voy a hacer, no voy a emborracharme ni nada de eso. Si eso lo aceptan bien y si no, pues cada uno por su lado y listo, y es lo que hay. Eso lo consigues con la confianza, desarrollando la confianza en ti mismo, que te dé absolutamente igual la opinión ajena. ¿Qué sucede? Que si tú trabajas fuertemente en todo momento en tu vida, te da igual la opinión ajena y nada más que te concentras, contratas un coach que te enseñe o sin contratarlo, simplemente con este contenido gratuito también, a mucho menos ritmo obviamente y con más dificultad podéis conseguirlo, que para eso lo estoy creando, el contenido gratuito. Con esto podéis avanzar muchísimo, muchísimo en vuestra vida y acabar consiguiendo vuestros objetivos con una serie de hábitos y fortaleciendo muchísimo vuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que me ha sucedido a mí? Precisamente eso. Yo ahora mismo he conseguido mediante este desarrollo personal una confianza enorme en mí mismo, que es lo que yo pretendo que en la mayor o menor medida la mayoría de vosotros podáis conseguir con los próximos este capítulo y los próximos de podcast, que vayáis aprendiendo estas cosas y aplicándolas a vuestra vida. Y lo más bonito de esto es que soy plenamente feliz independientemente de los resultados. A medida que yo he ido aplicando este desarrollo personal, que es lo que yo quiero que hagáis vosotros en vuestra vida, soy plenamente feliz por la persona en la que me he convertido y me sigo convirtiendo y me sigo desarrollando buscando mi mejor versión cada día. Eso es lo mejor de esto. Entonces, obviamente a los que estéis viendo esto desde YouTube, os lo digo, yo voy a seguir subiendo siempre contenido de póker para ayudaros porque a mí me encanta ayudar. Entonces, yo voy a seguir subiendo contenido de ese tipo. Pero, como ya sabéis, me voy a centrar, y como he recalcado mucho y seguiré haciendo en este canal, en el desarrollo personal, porque al menos a mí es lo que me ha llevado a conseguir las ganancias que he conseguido y a poder vivir hoy, si quiero permitírmelo, de dos
fuentes de ingresos, podría vivir de una sola de ellas, ya sea del póker o del coach, que ni siquiera había publicitado por aquí y ni siquiera había publicitado prácticamente ni dicho nada en Instagram porque no era mi intención inicial. Si acaso alguno de vosotros queréis que os ayude con el desarrollo personal, me podéis mandar un DM a mi Instagram, @danipv_90, sin ningún problema os ayudaré. Pero bueno, con este contenido gratuito, obviamente a mejor nivel porque no tenéis a nadie detrás, paso a paso, que os dé el paso a paso, que os ayude en el día a día y demás. También podéis avanzar bastante, que es lo que yo busco, aportar siempre contenido gratuito, que es lo que yo hubiera querido tener en su día cuando yo estaba tan mal tirado en el sofá de mi casa llorando, ¿no? Ojalá hubiera tenido acceso en sí a este contenido, a este tipo de contenido. Pero bueno, y hasta aquí, ya 20 minutitos, sí, justo es lo que quería que durara. Hasta aquí sería el podcast de hoy. Iré haciendo sucesivos podcasts sobre este tipo de cosas que se dan en el día a día para tratar de ayudaros a que superéis vuestros problemas, a que os importe cada vez menos la opinión de los demás. Y esto sirve para absolutamente todo, cualquier tipo de emprendimiento, para el póker o para lo que vosotros queráis. Y bueno, lo que os he dicho, si queréis, por contenido gratuito, tenéis todos estos vídeos y si queréis, yo os lo demuestro cada día cómo he conseguido este desarrollo personal y cómo lo aplico en el día a día en mi Instagram, que os insisto, @danipv_90, os lo dejaré aquí en la descripción. Y nada, si os ha gustado el podcast, el vídeo, darle like, suscribiros, espero que os haya gustado de verdad, seguiré haciendo muchos y obviamente seguiré subiendo contenido de póker para tratar de ayudaros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo podcast. Chao.